¿Cuántos de ustedes han sentido un apretujón en el corazón cuando quieren algo? Creo que todos, ¿cierto? Pues en este momento yo tengo un apretujón en el corazón porque les voy a contar una historia de amor con mi territorio, una historia de amor que me ha atado a lo espiritual y una historia de amor que me ha hecho regresar para encontrar en la ancestralidad lo que finalmente me hizo ser científica. La esencia de todas las cosas está en el sentir. Nosotros realmente somos lo que sentimos. Podemos hacer muchísimas cosas en la vida, pero hay muchas cosas que hacemos que están llenos de vacíos. Cuando nosotros hacemos las cosas con pasión, esas cosas realmente nos llenan y entonces finalmente nosotros terminamos siendo eso, lo que sentimos. Yo a los 45 años de edad soy una persona que digo que tengo problemas porque no he encontrado mi verdadera personalidad. Yo fui basquetbolista profesional, bailé danzas, hice 2 carreras y finalmente terminé en un tema de ciencia y ahora estoy trabajando en un tema de emprendimiento. Entonces digo que tengo problemas porque hago muchas cosas, pero finalmente hay una cosa que sé que es lo que me apasiona y es trabajar en el amor. Porque estoy casi que convencida que el amor es la única fuerza transformadora y es la fuerza que transforma el mundo. Yo soy de aquí, del Pacífico colombiano, en donde nos enseñaron de alguna manera que vivir en el Pacífico era malo, porque llovía, porque hay pobreza, y cuando alguien del interior o fuera del país escucha la palabra Chocó, siempre la asocia con un tema de pobreza. Pero yo no puedo encontrar pobreza en un territorio en el que cuando yo era pequeña me bañaba en calzones y nadie me miraba con ojos de deseo. O sea, nadie me violaba. Mi cuerpo no era un objeto. Mi cuerpo estaba en un territorio que era libre. Yo no puedo asociar a mi territorio con pobreza. Cuando quiero ir a pescar en la noche y tengo una lancha para mí solita para pescar, yo no puedo pensar en un territorio pobre como el Chocó. No puedo pensar que este territorio es pobre cuando tengo unas abuelas que me cuidan, cuando tengo unas abuelas que me enseñan. Y yo quiero que ustedes piensen un poquito en este momento, cuando hablamos de ese sentir, cuando hay algo que ustedes quieren recordar, ¿a quién se remiten? Solamente pensemos en eso. Nos remitimos cuando estamos fuera del país a la comida que me hacía mi abuela o mi abuelo, ¿cierto? A los cuidados que tenía de mis abuelos. Y creo que desde muy pequeña empecé a entender un poco que yo estaba en un territorio rico, porque cuando yo era pequeña me preguntaban que yo qué quería estudiar, y yo quería estudiar medicina. Y mi papá me decía que yo era muy leguleya, y él me decía, no, usted tiene que ser abogada, y yo le decía, yo quiero ser médica. Pero detrás de esa expresión de ser médico, yo lo que realmente quería hacer era una investigadora para encontrar moléculas para estudiar el cáncer. Y entonces mi vida creció en el entorno de unas abuelas que me lavaban el pelo con bonche y el pelo me quedaba brillante, o me quitaban las manchas con caña agria de la ropa y la mancha salía, ¿cierto? O me quitaban la fiebre con matarratón. Y esa fue una historia que de una manera inconsciente se fue grabando en mi vida. Y yo siento que este territorio que nosotros tenemos me enseñó que hay un gran laboratorio en donde nosotros aprendemos valores que nos enseñan en la escuela. Y fue una decisión también de vida que mis hijos crecieran en este territorio. Y cuando nosotros pensamos en lo que somos, realmente debemos de pensar en la fortaleza que tenemos, no en las carencias. Y yo viví en un territorio en donde éramos muy poquitos y que quizás la única salida de ese territorio era ayudar en la tienda que tenía mi papá y mi mamá. Nosotros somos 8 hermanos. Y todos los hermanos fuimos a la universidad, pero en un territorio muy chiquito, pensar salir de este territorio a la universidad, pues es un tema complejo, porque además no había energía, además no había televisión y no habían comunicaciones. Y entonces, ¿cómo nos conectamos con el mundo? Y ahí es cuando yo entiendo que realmente la fuerza del amor es esa fuerza que nos conecta. Porque cuando yo estaba en el bachillerato, yo quise salir del bachillerato de mi casa a los 9 años, yo entré al colegio a los 10 años y quise salir del bachillerato porque yo no quería ser bachiller, yo quería aprender algo que me ayudara a enseñar y quería ser bachiller pedagógico.
y a los 9 años le dije a mi papá y a mi mamá, yo no quiero estudiar en ese colegio, yo quiero ir fuera. Y entonces uno se da cuenta que uno es cuando uno realmente hace las cosas que le apasionan. Y hay historias constantes de vida. Cuando caminas por la calle, cuando la lluvia te cae, cuando ves esos colores de las frutas en el mercado, cuando ves a las señoras que te cuentan la historia de las frutas en el mercado, cuando sabes que detrás de estas frutas hay un conocimiento, y ese es el conocimiento ancestral, porque quizás muchos de ustedes no saben lo que es un bacao y tampoco conocerán lo que es un pipilongo, pero en los territorios hay mucho conocimiento. Y hay una historia tal vez muy cruel detrás de ese conocimiento, y es que la academia y las universidades no hemos aprendido a valorar eso que hay detrás de las comunidades, porque realmente el conocimiento técnico ha primado sobre el conocimiento ancestral. Pero cuando nosotros sabemos que una albahaca o un poleo quita la gripa, y cuando vas a la universidad y te das cuenta que realmente detrás de esa sanación hay moléculas, lo puedes entender más fácil. Yo creo que yo no hubiera sido capaz, o tal vez no hubiera podido hacer lo que estoy haciendo ahora, si yo detrás de estas moléculas que encuentro en el laboratorio, de ese conocimiento técnico que encuentro en los papers, de eso que aprendo en los congresos, no hubiera sabido antes de mis abuelas y de mis ancestros que esto servía para quitar una gripa. Y cuando nosotros reconocemos que hay un conocimiento ancestral detrás de las cosas, pues también reconocemos que la ciencia tiene que aportarle ese conocimiento ancestral para desarrollar un territorio. Y creo que esto es lo único que puede hacer a los territorios autónomos y felices. Lo que ustedes ven aquí, tal vez algunos los han visto, otros no, esto es simplemente una fibra de una aracase. Es una fibra, quedémonos en fibra para no entrar en términos técnicos. Pero con esta fibra, nuestros abuelos y nuestros ancestros hacen recipientes y hacen contenedores para soportar cosas. Y lo que está dentro de ese contenedor son conchas, y las conchas son pesadas porque están hechas de silicato y carbonato de calcio. Sin embargo, sin ir a la universidad, un abuelo sabe que tiene que tejer estos nudos para que la bolsa no se rompa. Y cuando nosotros vamos al laboratorio, realmente nos damos cuenta que estos canastos están hechos de unas fibras que son un polímero y que se tejen de manera tan resistente, y que la manera de formar estos canastos es muy importante para que el canasto no se rompa. Y vemos que hay una ancestralidad que le está aportando un conocimiento, pero nosotros desde lo técnico también deberíamos de aportarle a esa ancestralidad, porque cuando nosotros realmente no valoramos, hacemos que los niños no tengan una identidad por su territorio. Y les voy a contar una historia aquí que a veces me da risa, no sé si me da tristeza, me da nostalgia, pero detrás de estas dos imágenes hay una historia muy bonita, y una de ellas es que en una época en Quibdó empezaron a ponerles a los niños tareas y biografías sobre científicos chocuanos. Y entonces un día llegó una niña donde su papá y le dijo: papá, me dejaron una tarea sobre una científica que se llama Mabel Torres. Y como es evidente, en los pueblos todos nos conocemos. ¡Ey, manito! ¡Ey, manita! Él dijo: yo la conozco. Y la niña le dijo: yo no te creo. ¿Tú cómo vas a creer que aquí hay una científica? ¿Cómo vas a conocer tú una científica? Y entonces él le dijo: te la voy a llevar. Entonces la niña se fue a mi laboratorio, su papá la llevó y me vio trabajando en el laboratorio. Yo le dije: ¿te quieres quedar? Y me dijo: sí. Y entonces, al terminar una semana de trabajo, ella me dijo: es que yo pensé que los científicos eran blancos, hombres y ricos. Estamos generando un ideal en los niños que finalmente terminamos aplastando sus ideales, y los niños terminan haciendo cosas que no son coherentes con lo que quieren hacer, porque estamos respondiendo a una sociedad que nos lleva a hacer lo que realmente nos genera prestigio y nos genera estatus. Y lo que yo siempre he pensado es que podemos ser un zapatero
pero si hacemos las cosas bien, somos el zapatero más famoso del mundo. Y también siento que dentro de ese conocimiento, si hacemos las cosas, por pequeñas que sean, hay que hacerlas bien. Por eso, en el territorio empezamos a crear esos círculos que unen. Y hemos empezado a contar las historias a los niños. Y los niños que antes decían que querían ser policías o abogados porque ganan plata rápido, o médicos porque les dicen doctor, entonces ahora empiezan a decir, yo quiero ser biotecnólogo, yo quiero ser agrónomo, que son cosas más pertinentes con el territorio. Y nos pasa en Colombia, y nos pasa en las regiones, y nos pasa en Quibdó, y nos pasa en Vallasolano, que es el pueblo donde yo nací. Pero resulta que aquí hay un lazo que se rompió. Y el lazo que se rompió fue esa relación con el territorio, fue esa relación con la ancestralidad. Porque nos creímos por encima del conocimiento y finalmente terminamos haciendo de los territorios lo que nunca creímos que iba a pasar. Y entonces necesitamos empezar a generar ese liderazgo y empezamos también a trabajar con mujeres. Y como parte de unir este conocimiento ancestral con este conocimiento académico, empecé un programa que se llama Mujeres que Sueñan, Libertad para Pensar y para Actuar. Y aquí es donde les voy a contar. Quibdó no tenía una gran oferta de profesionales. No tenía una gran oferta de profesionales en el tema científico porque nuestros profesionales sentían que regresar al Chocó era estar fracasados. O otros también sentían que regresar al Chocó era perder oportunidades, porque en la ciudad están los laboratorios, porque en la ciudad están los espacios para crecer. Cuando yo regresé a hacer mi doctorado de Noruega, la gente pensaba que yo había regresado a Quibdó y al Chocó porque no había encontrado un puesto en otro sitio. Y resulta que tenía muchos puestos y tenía muchas ofertas, pero también sentía que tenía un compromiso. Y eso que sentí de niña, que yo estaba en un territorio que no era rico, fue lo que me hizo volver. Y me hizo volver para crear un modelo que fuera coherente con el territorio. Y empecé a soñar con este modelo, y es el modelo al que yo les llamo el modelo de las empresas globos. Las empresas globos son básicamente un modelo en el que nosotros empezamos a generar valor agregados y productos y servicios de la biodiversidad de lo que la gente siempre ha hecho, pero que no reconoce que hay un potencial económico ahí, pero que a la vez cuando nosotros generamos autonomía económica estamos generando conservación en los territorios. Y resulta que una vez empecé a trabajar un jabón con este conocimiento que tenía de mis abuelas, de que la caña agria quitaba la mancha, y empecé a trabajar con unas señoras, que ellas se llaman las mismas. Después les puedo contar esa historia. Y entonces ella estaba en el laboratorio tocando y yo le llegué y me arrimé y ella se asustó y me dijo, no doctora, yo no estoy haciendo nada. Le dije, no se preocupe, ese es un simple pHímetro. Y ella, ¿qué? ¿Un qué? Y expliqué, le dije, usted no tiene que saber nada del pHímetro, solamente que 7 es básico, que 5 es ácido y que 2 es básico. Lo aprendió a manejar. Y en una segunda jornada de transferencia, ella estaba tocando un equipo y yo me le acerqué y yo le dije, doña señora tal, ¿usted qué está haciendo ahí? Me dijo, ¿no ve, señor, que yo también soy doctora así como usted? Nosotros subestimamos realmente el conocimiento que tiene la gente y pensamos que los equipos son tan sofisticados que no los pueden manejar personas comunes y corrientes. Y esto realmente ha traído un retraso al territorio. Y empezamos entonces a crear y a soñar. Y empezamos a generar productos. Y nunca hubiéramos pensado y soñado que pudiéramos tener una crema de borojó que sirve para la dermatitis, que es de hidratación profunda, que es libre de parabenos, que es libre solo con conocimiento ancestral. Y que el conocimiento científico en esta crema lo único que ha hecho es aportarle a tener una imagen bonita, porque a nosotros todo nos entra por los ojos, ¿cierto? Y a tener un producto que realmente fuera competitivo. Y hemos empezado a apoyar las iniciativas productivas de más de 20 unidades productivas con conocimiento ancestral. Y creo que ese es el camino que realmente debemos seguir para que nuestro territorio se desarrolle. Y hablamos de Colombia, y es la ancestralidad tiene un valor importante y el conocimiento técnico tiene. Hay que poner los dos conocimientos en su lugar. Y finalmente, quiero decirles lo que les dije al principio. Nosotros somos lo que sentimos.
No hay otra cosa que exista por fuera del corazón. O sea, somos lo que sentimos, porque lo que hacemos realmente vale poco. Y para terminar, antes de ponerle este video, yo creo y estoy convencida de que nosotros debemos pensar globalmente, pero debemos actuar localmente. Y este video es el producto de un sueño. Y es el producto del sueño de que nosotros realmente, con ciencia y ancestralidad, podemos desarrollar el territorio. Porque Colombia es un país biodiverso. Porque en los territorios hay una gran oportunidad. Y porque realmente el territorio no tiene que ir a los centros. Los centros tienen que ir realmente a las regiones para desarrollar todo el potencial que las regiones tienen. Y este es el sueño de poder tener empresas de base tecnológica en los territorios, en donde las comunidades realmente puedan desarrollar todo su potencial y nosotros valoremos esta biodiversidad a través de los productos y los servicios que usamos. Por eso nuestro lema es economía con alma, porque yo creo que no hay fuerza más poderosa que la del amor. Muchas gracias.